Primera de Samuel, capítulo número 16. Y vamos a estar leyendo por ahorita el versículo número 23. Y ahorita vamos a dejar lo demás por un momento, aunque lo había puesto desde el 14, pero vamos a leer nomás el puro 23. Primera de Samuel, capítulo número 16, versículo 23. Dice la palabra de Dios así. Veo que todavía hay Biblias allí moviéndose. Ya encontraron Primera de Samuel, está ahí cerquita de Apocalipsis. Si usted ya llegó a Apocalipsis, quiere decir que ya casi lo encuentra. Por eso venga los martes, es bien importante aprender a estudiar la palabra de Dios. Ok, Primera de Samuel, capítulo número 16, versículo 23. Dice: cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Wow, qué bonito, qué poderoso mensaje, hermano querido, para esta mañana. Quiero aprovechar entonces en esta oportunidad para predicarles bajo el tema: toca el arpa para traer alivio a esta sociedad caída. Definitivamente, hermano, estamos viviendo en tiempos malos, como la misma Biblia nos dice. Tanto como el mundo no evangélico, como el mundo evangélico. Es interesante notar en los estudios que se hacen entre los evangélicos activos en las iglesias el día de hoy, tener pensamientos de suicidio. Estamos hablando en los evangélicos. Estamos viviendo en una sociedad, hermano, donde al hombre se le dice mujer y a la mujer se le dice hombre. Donde a ella se le dice ella, ya no se le dice ella, sino que ella. Y estamos cambiando totalmente, hermano querido, y desnaturalizando nuestro lenguaje y nuestro principio. Quiere decir entonces que estamos viviendo en tiempos malos. Ahora, la pregunta es: ¿por qué estamos viviendo en estos tiempos malos nosotros? Y si nosotros tomamos la lectura que nosotros acabamos de leer, obviamente hay un porqué. Y toda una de las cosas y de las consecuencias y de las acciones que vienen a nuestra vida son a causa de alguna mala decisión en nuestra vida. Para ir entonces entrando en este mensaje el día de hoy, quiero traerle una estadística de acuerdo con el CDC o el CDC, como se le conoce. En Estados Unidos está ocurriendo un síndrome muy tremendo el día de hoy y cosas que nosotros no miramos en las noticias. Porque fuera el COVID que matara a personas, la gente pues estuviera alarmante. Pero aquí hay algo bien importante. Por año en Estados Unidos mueren más de 15,000 personas de la gripe normal que usted tiene. No dice, nadie dice nada. Siguiendo esa cantidad, mire lo que dice. Nueva York, alrededor de 49,500 personas se quitaron la vida el año pasado, solamente el año pasado. 49,500 personas en Estados Unidos se quitaron la vida. Ahora entonces uno se pregunta, pero ¿por qué nosotros no miramos en las noticias? Porque no le conviene a la sociedad conocer el problema que existe en las personas el día de hoy. Ahora entonces, en Estados Unidos la cifra más alta jamás registrada de acuerdo con nuevos datos del gobierno publicados el jueves. Los Centros de Control de la Prevención de Enfermedades, o el CDC, por sus siglas en inglés, fueron los que dieron a conocer la cifra. Todavía no han calculado la tasa de suicidios en el año. Sin embargo, los datos disponibles indican que los suicidios en Estados Unidos son más frecuentes que cualquier otro momento desde los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, termina diciendo, hay algo que está mal el día de hoy. En nuestra sociedad, hermano querido, hay algo
que no está funcionando bien. En nuestra sociedad del día de hoy hay algo que realmente está causando mucho mal en las familias el día de hoy. Ahora, entonces, la cifra no debería aumentar, afirmó Christina Wilbur, una residente de Florida de 45 años de edad cuyo hijo se pegó un tiro en la cabeza el año pasado. Ahora, entonces, quiere decir que hay algo que está operando en la sociedad del día de hoy y nosotros no nos damos cuenta. Ahora, ¿quién no ha escuchado del país de Japón? ¿Cuántas maravillas hablan de Japón? Pero Japón es uno de los países con una tasa de suicidio más alto en Asia. Y la pregunta es, ¿por qué? Muchos de ellos son muy disciplinados y son muy herméticos. A causa de eso, ellos no tienen otra alternativa, no tienen otra cosa que hacer que estar pensando, y eso los lleva a la frustración y por lo tanto toman la terrible decisión de quitarse la vida. ¡Qué tremendo! Ahora, mire lo que sigue aquí, dice, Japón ha registrado en el 2022 un número récord de 514 suicidios entre estudiantes de primaria. Ahora, yo por eso siempre le he dicho a usted, mi querido hermano y hermana, usted que tiene hijos, adolescentes o que por lo mínimo están entrando a esa edad, si su hijo no sale del cuarto y usted dice, mi hijo es bueno porque todo el tiempo está en el cuarto metido, hay un problema. No lo descuide, porque ahí inicia un problema que se llama depresión. Y la depresión causa que muchos de nuestros jóvenes el día de hoy terminen en drogas, terminen metidos en pandillas o incluso la muerte. Hay un problema en nuestra sociedad del día de hoy. Entonces póngale atención a sus jóvenes. Entonces, no solamente eso, mi querido hermano, que se mueve tanto, pero hay algo y hay un síndrome más importante que nosotros miramos y especialmente en Japón. Y sigue diciendo, asimismo los suicidios entre las mujeres también han aumentado por tercer año consecutivos en Japón. Se quitaron la vida 7,135 mujeres. La pregunta es entonces, ¿qué está llevando a que la sociedad del día de hoy tome una decisión así? La tendencia preocupa a las autoridades por su carácter general. El total de suicidios en el 2022 ha sido de 21,881 personas en Japón. ¡Wow! Y eso es de lo que se sabe, o por lo mínimo de lo que se tiene un dato específico. Entonces hay algo malo que se está moviendo en nuestra sociedad el día de hoy. Por eso es necesario entonces la iglesia agarrar el arpa y empezar a tocar, porque hay algo que se está moviendo en la sociedad del día de hoy. Mientras la sociedad muere, mientras los jóvenes toman la decisión de quitarse la vida, los evangélicos nos encerramos en una iglesia a discutir que si me pongo manto, que si hablo lenguas, que si danzo y que si aprendo a tocar pandero, en vez de llevar una palabra que transforme la vida de alguien. Pero ahí estamos nosotros en las iglesias peleando, discutiendo con el pastor de la esquina, que tú sí tienes los dones y yo no los tengo, que si tú practicas esto y yo practico lo otro, y nos enfrascamos nosotros mismos y empezamos a pelearnos cuando la sociedad se está yendo al infierno. ¡Wow! ¡Qué terrible! Volviendo entonces al contexto de lo que yo acabo de leer, hay algo bien importante, porque la Biblia nos menciona un rey. De hecho, es el primer rey de Israel, rey Saúl. Un hombre que empezó bien su carrera, un hombre que empezó bien dando pasos de fe delante de Dios, porque dice la Biblia en los primeros capítulos de Primera de Samuel que fue un hombre que incluso profetizó, un hombre que se movió conforme a la voluntad de Dios, pero en el camino sucedieron varias cosas. Y eso es lo que yo quiero traerles en este día, hermano, que no olvidemos la importancia de mantenernos siempre humildes y sencillos en seguir que nosotros todo el tiempo vamos a depender de la voluntad de Dios.
Usted y yo no lo sabemos todo. Usted y yo no tenemos la respuesta, aunque yo sé que mucha gente pretende tener la respuesta para todo, pero no es así. Nosotros no tenemos la respuesta para todo. La respuesta es Dios a cada uno de los problemas que enfrentamos nosotros el día de hoy en nuestra sociedad. Ahora, en el versículo número 14 del capítulo 16, primera de Samuel, encontramos nosotros una historia, un contexto más amplio. Porque dice el versículo 14, dice, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Cuando nosotros miramos cada vez en la Biblia que dice que el espíritu de Jehová se apartó de algo, significa que muchas veces el espíritu se apartó. ¿Por qué? Porque no le dieron la importancia necesaria para caminar. Cuando el Espíritu Santo de Dios se aparta de una iglesia es cuando nosotros no le damos la importancia y decidimos nosotros caminar bajo nuestras propias normas. Cuando usted toma la nefasta decisión de decir yo voy a seguir a mi manera y no quiero involucrar a Dios en mi vida, es ahí cuando empieza tu ruina, mi querido hermano. Entonces, cuando estas cosas pasan en la vida, es cuando nosotros empezamos a tomar las decisiones bajo mi propio criterio. Y tú te vas a dar cuenta que cuando tomas tus propias decisiones bajo tu propio criterio, tarde o temprano vas a fracasar. Ahora, sigue diciendo entonces, verso 14, el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Verso 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando estés sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque de su mano y tengas alivio. Wow, qué tremendo, hermano querido. Es decir, que si usted no se había imaginado, o por lo mínimo tal vez no lo había pensado, el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, el Espíritu de Dios en cada uno de nosotros representa una protección. Quiere decir que cuando nosotros nos movemos bajo la guía del Espíritu Santo, no solamente tenemos protección, pero tenemos paz. ¿Cuánta gente el día de hoy nosotros conocemos que se ahogan en un vaso de agua? Cuando una persona, hermano querido, nomás le detectan un dolor de pelo, me voy a morir. Tranquilo, hermana. Relax. No pasa nada. Pero ¿cuántos de nosotros hemos estado en momentos de dificultad? Y en ese momento de dificultad nosotros sabemos que estamos confiando en Dios y no va a pasar nada si no es la voluntad de Dios. Porque ese es el Espíritu que a nosotros nos ayuda. Ahora, bien importante, y me llega esto porque dice el versículo 18, verso 17. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien él y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Mira, hermano y hermana, que a usted no le preocupe lo que la gente diga de usted. Al final y al cabo la gente siempre va a hablar de usted. Los trata bien, hablan mal de usted. Los trata bien, hablan mal de usted. En otras palabras, yo no soy llamado a caerle bien a todos. No soy llamado a quererle yo de repente que todos estén complacidos por mi forma de ser. Pero sí hay algo que yo necesito escudriñarme en mis acciones y en mi corazón, es que Dios esté conmigo. Porque lo más importante, que no solamente David era un hombre que tocaba bien el arpa, un muchacho que era hermoso, vigoroso, pero que Jehová estaba con él. Qué bonito es, hermano, cuando nosotros nos movemos en la voluntad de Dios y la gente te puede decir, ese hombre, Dios lo respalda. Ahora, mire lo que sigue diciendo. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas.
Y tomó Isaí un asno cargado de pan y una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que este David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces, por eso es necesario, hermano querido, que nunca dejes de tocar el arpa. Y tú vas a decir: bueno, pero si yo no toco ningún instrumento. No necesitas tocar un instrumento, hermano querido. Hay algo mejor que un instrumento. Tienes tus cuerdas vocales, y tus cuerdas vocales son un instrumento que necesita llevar palabra de alivio a las personas. Ahora, para ir entonces entrando en esto, hay dos características bien importantes acerca del rey Saúl. Mire, fíjese bien. Y por esto es que el espíritu malo venía delante de él. Y por esto el espíritu de Dios se apartó de él. Es por eso que yo el día de hoy, yo a toda la gente no le creo cuando dicen primero Dios. Yo no le creo a toda la gente cuando dicen en el nombre de Dios. Porque con la boca nosotros confesamos lo que no creemos, porque mis actos dicen algo más que lo que yo estoy diciendo. Es por eso que yo hablaba con alguien en esta semana, y él impresionado porque en las iglesias los jóvenes salen a danzar, y yo le digo: a mí no me impresiona un joven que danza. A mí no me impresiona un hombre y una mujer que danza. Claro, si usted lo quiere hacer, gloria a Dios, le aplaudo. Sí, dígale, hágale, siga danzando, pero no me impacta a mí, no me impresiona. Mas sin embargo, me impresiona un corazón obediente delante de Dios. Un corazón que decide, y un corazón que dice: he aquí yo me aparto del pecado para seguir a Dios. ¿Sabe cuándo un hombre me impacta? Cuando le dice al pecado no, cuando le dice a otras mujeres: no, me voy a guardar para mi esposa. Eso sí me impacta de un hombre. Cuando una mujer dice: hoy me voy a someter a mi esposo y hoy me aparto de las malas cosas, eso sí me impacta, porque es la obediencia delante de Dios. De lo demás, olvídese, hermano. Ahora, dos características bien importantes del rey Saúl. Primero, Saúl fue envidioso. Ahora, usted conoce a los evangélicos, usted conoce a las personas que son envidiosas, mas sin embargo se llenan la boca diciendo primero Dios. Y se llenan la boca diciendo: yo soy buena persona. Bueno, la envidia es un pecado. Y por lo tanto, si una persona es envidiosa, está en rebeldía delante de Dios. Entonces, 1 Samuel 18, voy a usar traducción lenguaje actual, verso 6, dice: sin embargo, desde el día en que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia. Y yo en las iglesias he conocido muchos hermanos envidiosos. Pero es envidia ministerial, pastor, es ok, es lo mismo. Es pecado, la envidia es pecado. Porque al tener envidia en nuestro corazón, el Espíritu de Dios se va a apartar de cada uno de nosotros. Ahora, miren lo que sigue diciendo el texto. Dice: sin embargo, desde el día que David mató a Goliat, Saúl comenzó a tener mucha envidia de David. Y es que cuando el ejército regresó de la batalla, las mujeres salieron a recibir al rey, y en sus danzas y cantos decían: Saúl mató a 1000 soldados, pero David mató a 10,000. Cuando el rey escuchó eso, se puso envidioso. Y cuando se pone envidioso, entonces quiere decir que él ya no estaba conforme con lo que Dios le ha dado. Y una de las cosas, hermano querido, que nosotros debemos de estar seguros de lo que Dios nos da a cada uno de nosotros. Es por eso, hermano, yo aprendí en la vida que cuando viene un miembro y me dice: pastor, voy a ir a visitar, vaya a ver allá, a ver qué ve. No se preocupe, porque nosotros no somos dueños de las ovejas, nosotros no somos dueños de las personas.
somos pastores y somos administradores de lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo no puedo tener envidia de otras cosas que otros consiervos hacen. No puedo tener envidia porque yo estoy seguro de mi llamado. Yo tengo lo que Dios me ha dado y nadie más tiene lo que yo tengo. Ni el pastor de la esquina, él es quien es. Él no tiene lo que yo tengo, ni yo tengo lo que él tiene. Y Dios reparte dones a los hombres para que al fin nosotros podamos ejercer un trabajo que es que la iglesia de Jesucristo siga creciendo. Mas sin embargo, entonces Saúl tuvo envidia y empezó a llenar su corazón y empezó a ver de menos a David porque la gente empezó a querer más a David. Wow. Entonces quiere decir, hermano querido, que ahora nosotros vamos entendiendo por qué el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Entonces, si usted tiene un corazón envidioso, y espero que no haya ninguno aquí, si usted tiene un corazón envidioso, pídale perdón a Dios. Porque la envidia es un pecado delante de Dios. Ahora, para seguir entonces, segunda característica, Saúl fue desobediente. Y es aquí donde nosotros vamos entendiendo, hermano querido. Si somos envidiosos, pero también somos desobedientes y estamos en las iglesias. Y nosotros estamos ahí como diciendo, wow, que Dios se va a mover. Dios se mueve en medio de su pueblo, pero hay un montón de envidiosos y un montón de desobedientes. La pregunta entonces, ¿qué es lo que se mueve en las iglesias? ¿Las emociones o el Espíritu Santo? Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad y hay orden. Y si nosotros tenemos una iglesia llena de envidiosos y llena de desobedientes, y supuestamente ahí se mueve la presencia de Dios, hay que hacernos una pregunta. Entonces, ¿Dios se contradice en su palabra o qué es lo que está sucediendo? Ahora, mire lo que dice aquí. Verso 17. Samuel dijo, no es verdad que aunque eras pequeño a tus propios ojos, fuiste nombrado jefe de las tribus de Israel. Y el Señor te ungió rey sobre Israel. Y el Señor te envió en una misión y dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas. Y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? Entonces es decir, Dios le dio una misión a Saúl. Le dijo, ve, destruye todos los amalecitas. Por un propósito, por una razón. Va el rey Saúl entonces, pelea con Amalek, destruye todo ahí, pero Saúl miró lo mejor del pueblo. No solamente miró lo mejor del pueblo, miró sus mejores ganados, sus mejores vacas, sus mejores, todo lo que tenía y lo agarró. No solamente eso, agarró al rey vivo y no lo mató. Dios le había dicho que lo matara, pero él no lo agarró. No lo mató, lo agarró y se lo trajo al campamento. La pregunta es, ¿por qué Saúl había hecho lo que hizo cuando el profeta Samuel le dijo, destruye todo? ¿Sabe? Nosotros mismos, hermano querido, nosotros en la vida a veces acomodamos la Biblia a mi favor. Muchos de nosotros interpretamos la palabra de Dios para excusarme de la realidad de lo que es la obediencia delante de Dios. Porque cuando Samuel llega y le dijo, oye, ¿qué ruido es esto? Y Saúl le dijo, no, yo obedecí a Dios, solamente lo aparté y lo traje para ofrecer sacrificio a Dios. Pero era mentira. Tengo ganas de decir un par de cositas. ¿Se las digo o no las digo? ¿Me dan permiso ustedes? Fíjese que nosotros estábamos en la fiesta el día de ayer y había un montón de flores ahí. Y alguien se acercó y me dijo, pastor, lleve flores para el altar de la iglesia. Y usted se fija, nosotros no ponemos altar, no ponemos flores en el altar. Entonces yo le dije, hermana, mi querida y estimada hermana, ¿quiere que le explique por qué nosotros no ponemos flores en el altar? Y me dijo, a ver, explíqueme, teológicamente, bíblicamente, ¿cómo quiere que le explique? Bueno, para empezar, las flores se le ponen a los muertos. Y nosotros no adoramos a un Dios muerto, adoramos a un Dios
vivo. Y se me quedó viendo con unos ojos medio raros como que me quería crucificar, pero bueno, es mi amiga de todas maneras. No solamente eso, las flores estaban destinadas con un propósito, era para la fiesta. Y si yo vengo, agarro las flores que no era destinada para Dios, digamos que nosotros pusiéramos flores en el altar, y fueran destinados para eso, entonces yo estoy agarrando algo que no le pertenece a Dios, porque mi corazón no era para eso, sino que era para la fiesta, pero yo no puedo traer algo que no le pertenece a Dios. Dice el libro de Hebreos que aquel hombre llamado, ¿se acuerdan de los dos hermanos aquellos, Caín y Abel? Uno de ellos ofreció mejor sacrificio por fe. Entonces, cuando nosotros pensamos en nuestra vida, hermano querido, que estamos haciendo obediente a la palabra y estamos trayendo algo fraudulento al altar, hay que tener cuidado. Entonces, cuando nosotros pretendemos obedecer a Dios en traer cosas que no son destinadas para Dios, hay que tener cuidado. Y eso me recuerda de dos personajes en el Nuevo Testamento que se llaman Ananías y Zafira. Vendieron una herencia. Y cuando vendieron una herencia, ellos pensaron, me van a dar $1,000. Bueno, no existían los dólares, ¿verdad? Pero dijeron, los $1,000 los vamos a traer delante del templo del Señor, para que construyan el altar, lo hagan más bonito. Pero cuando vendieron la herencia, en vez de $1,000 les dieron 1,500. Pero como en su corazón ya habían, Dios, lo que me dan, pero miraron que les dio más, entonces dice que sustrayeron la otra parte y lo que les sobraban lo llevaron y lo pusieron a los pies de los apóstoles. Entonces cuando Pedro miró esa acción, le dijo, Ananías, ¿quién ha llenado tu corazón? Porque tú dijiste que lo que te dieran, eso lo ibas a traer, pero cuando miraste la realidad de las cosas, cambió tu corazón. Y dice, bueno, no estoy diciendo, no, porque a veces yo me hago la pregunta, hermano querido, imagínense si el Espíritu Santo estuviera activo como en el tiempo de Ananías y Zafira, ¿cuántos muertos hubieran en las iglesias todos los domingos? Ya me hubieran cerrado la iglesia, tuviéramos el forense todos los domingos aquí, no hombre, como dice, shock, ahí está tu cruz. Imagínense ustedes, porque a veces nosotros pretendemos ser obedientes, pero a medias y cuando a mí me conviene. Quisiera decir otras cosas, fíjate, pero mejor no, vamos a seguir adelante porque no quiero que si usted me vaya ahí a ver medio raro. Pero hay una cosa bien importante, hermano querido, que Dios le había dicho a Saúl. Saúl obedece, mas sin embargo hay algo bien importante que Samuel le dijo. El pecado de la desobediencia es lo mismo que la adivinación. En otras palabras, si tú desobedeces, es lo mismo que vas a consultar a una bruja. Si tú vas a pedir consejo a una bruja que te diga, ¿y qué me espera el futuro? Imagínate si andas de desobediencia, ¿qué más te va a esperar el futuro? Y no necesitas ir a una bruja. Pero más sin embargo, el pecado de la desobediencia es como de adivinación. O sea, terminas en una bruja pidiendo consejo. Realmente eso es espantoso, cuando realmente tú no entiendes la voluntad de Dios. Hermano querido, por eso es bien importante entender cuántas de las iglesias el día de hoy están predicando esta palabra, que es necesario que los amigos, que los hermanos sean obedientes. Que entiendas tú que es necesario que seas obediente. Pero ¿cuánto la pregunta? Llegamos a la iglesia, pero somos unos tremendos desobedientes porque el pastor te dice, mira, te andas con cuidado, no te cases con esa, pero tú por darle más enojo al pastor, agarras y te casas. Andas viviendo en desobediencia. Pero ahí venimos al altar aquí a pretender elevar una alabanza delante de Dios. Y obviamente los pastores, por mantener la iglesia, que haya gente y que entre ofrenda, el pastor no te dice, nada, está bien hijo, está bien, no hay problema. Pero hay algo bien importante que nosotros necesitamos entender. La desobediencia es pecado delante de Dios. Ahora, ¿por qué entonces, hermano querido, necesitamos nosotros tocar el arpa? Si nosotros ya vimos, hermano, que la persona que anda en desobediencia no le va a traer nada bien. Que la persona, hermano querido, que ande ahí queriendo inventar cosas, no le va a esperar nada bien. Por eso es necesario que la iglesia el día de hoy, hermanos, tomemos nuestras arpas.
Tome la responsabilidad el día de hoy de traer una palabra de esperanza sobre alguien que necesita escuchar algo diferente. Y realmente nosotros entendemos el día de hoy, comprendemos el lenguaje que hay en las iglesias el día de hoy. Si tú te metes a los videos, es más te digo, ve a hacer una tarea y tú te das cuenta de todos los videos los que se predican en las iglesias el día de hoy. Guau, es interesante, no lo había yo visto desde este punto de vista, pero mi esposa y yo estábamos discutiendo una palabra, discutiendo, o sea, hablar, no peleando, no me malentienda. Pero hay un pasaje en la Biblia donde dice que un rey estaba pidiendo consejo para ir a pelear con otro rey. Y vinieron 400 profetas a profetizarle que le iba a ir bien. Y dice que fue un espíritu enviado de Dios que trajo confusión para que los profetas hablaran mentira. Pero llegó un profeta, Micaías, y le dijo: no me traigan a ese profeta porque ese siempre me profetiza maldiciones. Pero esos son los buenos. Las iglesias el día de hoy están llenas de profetas que te traen mentira y te dicen: vas a ser prosperado, vas a ser bendecido, sin importarte tu vida moral como la tienes delante de Dios. Qué tremendo, hermano. Entonces así es la iglesia como nosotros vivimos el día de hoy, llenos de profetas mentirosos que te traen palabras que te elevan tu ego y no le importa porque sabe qué es lo que quieren de ti. Es el dinero, es el pisto, es el money. Aleluya. Y gracias a Dios porque nosotros no dependemos de eso, dependemos de Dios. De aquel que nos ha dado, hermano querido, nos ha dado y nos seguirá dando todo lo que nosotros necesitamos. Y no dependemos de la ofrenda de una persona, no dependemos de traerle una palabra bonita, de decirle a alguien: dice el Señor que te va a ir bien. Pero ¿cómo te va a ir bien si estás en desobediencia? Pero ¿cómo te va a ir bien si estás en adulterio? Pero ¿cómo te va a ir bien si estás en fornicación? ¿Cómo? Pero ese es el evangelio el día de hoy, que nosotros encontramos profetas con un espíritu de mentira manipulando a la iglesia, mientras otros cristianos están metidos en eso. Realmente los cristianos que son llamados para predicar tienen miedo. Ay, es que tengo miedo porque se va a ir de la iglesia. Pues que se vaya. O sea, ¿qué es lo que a nosotros nos preocupa? ¿Que una persona se vaya de la iglesia o se vaya al infierno? Porque hay algo, hermano querido, que Dios nos va a demandar a cada uno de nosotros. Y no solamente al pastor le va a mandar a todos. Dios te va a demandar la sangre del inocente. Y si tú teniendo una palabra para darle a alguien y hacerlo reflexionar, no lo hiciste, Dios va a demandar esa sangre. Y nosotros, por no sentirlo mal: ay, es que mi hijo, yo quiero que sea así. Pero no, está bien, hijo. Sigue metiéndote marihuana, no problem. O sea, ¿cómo es posible que un padre, teniendo a su hijo y mirándolo hacer el mal, no le diga nada? Porque no quiere que el princeso se enoje. ¿Sabes? Ese princeso te va a agradecer. Y un día cuando madure ese princeso va a decir: mamá, gracias porque me obligaste. Pero ¿sabes cuántos princesos van a desear haber tenido una mamá más fuerte de carácter cuando estén en una cárcel? Mi mamá me miró en la calle y nunca me dijo nada. Ese princeso, en vez de darte gracia, te va a odiar. Aunque no digan amén. ¿Por qué entonces es necesario que nosotros toquemos el arpa del espíritu del evangelio el día de hoy? Ahora, déjame decirte algo antes de pasar a lo siguiente. Probablemente no vas a caer bien a todos con lo que te voy a decir. Por lo mínimo, mi experiencia propia, no le caigo bien a todos. Yo sé que muchos me van a odiar y muchos de nosotros no estamos dispuestos a pasar ese momento que la gente te odie por quien tú eres. Muchos de nosotros preferimos guardar el pecado y no decir nada porque no quiero tener enemistades. ¿Sabes cuántos me han borrado de Facebook por la manera que soy yo? Y que me sigan borrando, no problem. ¿Sabes cuánta gente me han dejado de hablar antes que me ponían like a todas las fotos? Hoy ni siquiera me miran las fotos de Facebook. Y como yo soy loco, ni fotos pongo en Facebook hoy. O
¿Sabes por qué? Porque la gente, hermano querido, cuando tú les dices las cosas como son, eres malo, eres religioso, tú no eres buen cristiano. ¿Para qué me estás juzgando? No, es que eso no es juzgar, hermano. Eso es decir la verdad. Ahora, entonces, ¿por qué es necesario, hermano, que tú traigas una palabra de aliento a alguien? Y aquí te voy a decir, yo tengo 3 razones. ¿Por qué? La primera de ellos es para liberar a los presos de las cárceles espirituales y físicas. Si nosotros, hermano querido, tuviéramos la oportunidad el día de hoy de traerle una cámara y un micrófono y pudiéramos nosotros entrevistar a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Juan, a Marcos, a Lucas, a Timoteo, a todos los seguidores, y les dijéramos, ¿qué pensarías de las iglesias el día de hoy? ¿Qué crees que nos dijeran ellos? Y especialmente la iglesia en Estados Unidos, ¿qué nos dirían? Bueno, para empezar, son gente materialista, que solo piensan en trabajar y en trabajar como burros. Y al final, todo lo que ganaron no les alcanzó porque se fueron al hospital y el bill les llegó de $60,000. Aleluya. Todo lo que ganaron su vida se lo gastaron en una semana. Porque nunca tuvieron tiempo para descansar, sino que solo trabajar y el trabajar. Y el trabajar te cae y te trae desgastes. Si no, pregúntele a alguien que solo todo el tiempo anda trabajando y vas a ver 20 años trabajados, hermano, ya no sientes lo mismo. Bien tremendo. Entonces, imagínate ahora. Entonces, dice para liberar a los presos de las cárceles espirituales y físicas. Y esto me encanta a mí porque nosotros encontramos una lectura en Hechos capítulo 16. Imagínense ustedes, un escenario bonito donde está Pablo y Silas presos. No solamente están en el último calabozo, en la última casa, donde está más feo. No solamente ellos están privados de su libertad, pero están amarrados de sus manos y de sus pies. Imagínense unos hombres que por predicar el evangelio los echan presos, están allá metidos. ¿Qué pudiéramos haber hecho nosotros si estuviéramos en esa condición? No, hombre, empezás a llorar. ¿Para qué le hago caso al pastor? Mejor allá estuviera tranquilo en Santa Mónica. ¿Para qué voy a seguir a Dios? Yo creo que eso como que no. Pero hay algo bien importante que sucede aquí. Pablo y Silas llegaron a un lugar llamado Filipos. Y al llegar a Filipos, ellos encontraron varias dificultades. Y entre ellas estaba ahí una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Era una bruja, pues. Pablo tuvo misericordia de ella y le sacó el demonio que estaba en esto. Al ver que el dueño de esta mujer o el amo de esta mujer, el dinerito que ella hacía, se enojó. Y manda entonces a encarcelar a Pablo y a Silas. Llegan estando en la cárcel, entonces ellos llegaron tranquilos. Yo me imagino que ellos ya tenían una idea. Vamos a ir a la cárcel, pues ni modo, nos tocó esto, démosle con todo. No les importó. Yo digo, hermanos, los apóstoles modernos del día de hoy y los profetas modernos, ¿qué harían si nos metieran presos? Porque los profetas modernos piden hotel cuando vienen a las iglesias. Si no me das hotel, no voy. Entonces yo por eso dije, no, yo no voy a estar trayendo ningún apóstol, ningún evangelista de esos medios raros a la iglesia. Y es por eso que nosotros no compartimos esa idea con ellos, porque si no les das una ofrenda primero, no te dicen, ¿qué precio quieres? ¿El equipo completo o solamente yo? Ah, pues y dime el equipo. No, pues el equipo es seguridad, carro, hotel y comida. No, hombre, dijo, estamos hechos. Aleluya, me dan ganas de ser mi apóstol, dije yo, no, pero que Dios reprende esas cosas. Entonces, uno dice, ¿qué dirían los apóstoles modernos el día de hoy? En limosina. Esa será verdad, todo ese montón de locuras que se mueven en las iglesias el día de hoy, hermano querido. Pero miremos algo bien importante. Estaba Pablo y Silas en aquel lugar que habían ellos sido no solamente azotados, estaban allá tirados, pero hay algo bien importante. Cuando Pablo y Silas miraron la situación que estaban ahí, no solamente ellos miraron a un carcelero que no conocía del evangelio.
Pero también vieron un montón de presos que estaban alrededor que también no conocían el evangelio. Por eso a veces Dios te permite ir a lugares y pasar cosas y circunstancias para ver su gloria. Por eso, hermano, tú nunca puedes renegar de la cosa o del momento que estás viviendo, porque es para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida. Llegaron a la cárcel y me encanta porque dice, pero a la medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. Por eso es necesario hacer ruido, hermano. Por eso es necesario cuando nosotros nos movemos siempre andar cantando himnos. Y que tu camioneta no aparezca la que buena. Y cuando vengas a la iglesia aparece la radio Nueva Vida. Porque hay gente que vas a transformar por tu manera de ser, hermano querido. Por una canción vas a transformar una vida de una persona. Pero yo les digo a ustedes cuántos de las personas que me han, muévame el carro, pastor. Y por esas casualidades de la vida aparece el diablo en una botella. Y digo, ¿qué pasó, hermano? No, hombre. Y estoy viendo y aparece ahí la ranchera 930, hermano mío. Si venís a la iglesia, amén, por lo mínimo respetá. I don't know, hermano. Pero como que nos hace falta mucho. Ahora, entonces dice, pero a la medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Aleluya. Se imagínense qué bonito ver, hermano querido, cuando tú te mueves en obediencia, cuando tú te mueves realmente en lo que Dios te ha mandado a hacer. Mira lo que sucede. No solamente ellos son sueltos, porque realmente las cadenas se rompen, pero ahí hay un grupo de presos que también las cadenas de ellos son sueltas. Se rompen. No solamente eso, cuando el carcelero escucha todo lo que había pasado, sale y un carcelero sabía que si un preso se le iba, eso significaba que moría él y toda su familia. Y cuando llega él y mira que todos no se miraba nada, agarra la espada y se quería matar. Cuando Pablo le dijo, hey, momento, no te preocupes, todos estamos aquí. Relax, tranquilo. No te ahogues en un vaso de agua, tranquilo, llévatela calmada, porque Dios tiene el control de todo. Y es aquel momento donde no solamente los presos, donde no solamente Pablo y Silas son liberados, pero también aquel soldado romano le dijo a Pablo, ¿qué debo hacer para ser como ustedes? Y Pablo le dijo, solamente cree tú y toda tu casa será salvo. Y en aquel mismo instante fue bautizado él y toda su familia. ¡Wow! Entonces es necesario, hermano, nosotros tocar el arpa donde quiera que andemos, porque es como vamos a transformar una sociedad caída. Es necesario que tú y yo toquemos el arpa, en vez de llevar chismes a un hogar, llevar una palabra de aliento, llegar con el arpa del evangelio y cambiar la mentalidad de los que viven en esa casa. Wow, qué tremendo, hermano, ver y conocer personas que llegan a la iglesia apaleadas por la vida, borrachos, y tú los miras transformados años después predicando la palabra del Señor. No hay mayor satisfacción, y eso te dice, hermano, sigue adelante, sigue tocando el arpa, porque hay muchas almas que salvar. Entonces es necesario, tú tienes, hermano querido, que salir de esa mentalidad que tienes de estar todo el tiempo ahí encerrado pensando que solamente tú vives el evangelio correcto. Momento. Hay otras personas que necesitan alcanzar salvación. Hay personas que necesitan, hay matrimonios, hermanos, a punto de destruirse. Y no solamente afuera en la iglesia. Yo el día de ayer pensaba y decía, y hay otras cosas que no dije por respeto, pero estamos en la iglesia aquí y soy el pastor, lo puedo decir, ¿sí o no? Pero usted sabe cuántos matrimonios en la iglesia, hermano, pasan hasta 5 o 6 meses sin tener un encuentro íntimo. Aleluya. Y la vieja mujer, no me malinterprete, la vieja mujer
qué bueno que este viejo no me pide nada. Y yo ya lo dije aquí una vez. Si pasan 6 meses y el viejo no te pide nada, ahí están sucediendo varias cosas. Sí, la mujer de la lonchera, una, la pornografía y la masturbación. Entonces muchos de nosotros no somos lo suficientemente para poder detectar esas cosas en el matrimonio. Y tú miras, hermano querido, la tasa de divorcios en las iglesias es bastante alto el día de hoy, peor que hace 20 años. Los evangélicos divorciándose. Aquellos que realmente decían, no, el evangelio es todo para mí. Y ahora tú los miras divorciados y dice uno, ¿qué pasó aquí? Porque a veces mucho nos confiamos, hermano querido, de lo que nosotros sabemos, pero es necesario seguir tocando el arpa y seguir predicando la palabra de Dios para que esto pueda hacer eco en el corazón y en la vida de las personas. O sea, no podemos vivir nosotros de emociones, hermano. En la iglesia no necesitamos vivir nosotros de profecías todos los domingos. Es necesario que la palabra de Dios nos confronte para que nosotros podamos llegar a una conclusión que diga qué tipo de evangelio estamos viviendo. Eso es necesario en nuestras iglesias, en nuestra vida el día de hoy. Ahora, segunda razón por qué es necesario que nosotros sigamos tocando el arpa. Yo en esta le puse varias. Número 1, quebrar esquemas demoníacos y maldiciones. ¿Qué significa eso? ¿Cuántas familias están marcadas por su árbol genealógico? ¿Cuántas familias nosotros conocemos? Su abuela se divorció. Su bisabuela se divorció. Su tatarabuela se divorció. Su mamá se divorció. También ella se va a divorciar. ¿Cuántos tatarabuelos borrachos, mujeriegos, parranderos? Y ahí viene todo. Y vienen a la iglesia y se arrepienten, pero se olvidan algo bien importante, que traen una cadena arrastrando de hace más de 300 años y no están dispuestos a quitarlo. Y hay muchos cristianos convertidos que dicen, es que yo quiero seguir siendo como mi abuela y como mi abuelo. Se va a oír medio raro lo que voy a decir, pero me van a disculpar los presentes y los que están conectados vía Facebook. ¿Usted sabe cuántos cristianos el día de hoy yo he conocido que su papá murió hace más de 20 años y todavía siguen llorando por su papá? Pastora, pero es que usted no ha perdido. Yo ya perdí a mi papá. Gloria a Dios, tengo a mi mamá todavía, que me va a durar unos buenos años más todavía. Pero ¿sabe cuántos evangélicos, hermanos, no han soltado eso por varias razones? Primero, porque no tuvieron la oportunidad de amar a sus padres como deberían de ser. ¿Sabe por qué yo no estoy de acuerdo en que toda la gente el día de la madre anda poniendo fotos en Facebook con mi mom? Tú eres mi motor, pero el resto del año ni la llaman. ¿Sabe por qué yo no estoy de acuerdo de hablar esas locuras de Valentín? Porque solo el sistema ese día te obligan que tú por ley tenés que comprarle flores a tu mujer. Y ahí va el Juan vendémela a comprar las flores, pum. Y ayer no dije algo más por respeto, pero lo voy a decir aquí en la iglesia. ¿Sabes cuántos hombres estuvieron ahí que llevaron a cenar a su mujer, pero otro día llevaron a cenar al amante? Ay, pero en Facebook aparecen bien bonitos. Yo no permito que el sistema me obligue a ser romántico. No permito que el sistema me diga, ese día tenés que llevarle un regalo a tu mamá porque es el día de la madre. Para mí, todos los días son día de la madre. Para mí, todos los días es de serle fiel a mi mujer donde quiera que ande. Entonces yo no puedo pretender que el sistema me obligue a hacer algo solamente un día y después ya no te recuerda.
¿Y sabes cuántos cristianos hay así? Muchísimos. Porque no aprenden a vivir la vida como es, hermano querido. ¿Cuánta gente anda llorando a sus familiares porque no tuvieron la oportunidad de decirle, papá, mamá, aquí estoy? Y cuando el papá y la mamá mueren, ahí andan llorando. Y ahí todos los años, ay, pues mi papá murió, ay, que mi mamá murió. ¿Para qué, men? Hoy que están en vida, llévatelos a comer. Hoy que están en vida, llamarle y decirle, viejita, ¿cómo está? Hoy que están en vida, aprovecha ese momento y ve y estar un día con él, con ella. Hoy, aprovecha hoy. Que tú tienes esposa, aprovecha hoy, llévatela a comer. Hoy, mañana no estés deseando. Y por eso muchos cristianos viven en dolor del pasado porque no tuvieron la oportunidad, porque no quisieron hacerlo. Y eso significa, hermanos, que hay muchos esquemas demoníacos y maldiciones en las familias. La ley decía en el Antiguo Testamento y dice que un hombre y una mujer tenía que darle 7 días de luto a un familiar. 7 días se salía a la plaza, se llenaba de ceniza, se ponía un vestido negro y se sentaba en la plaza y no comía, y eso significaba que era y daba luto. Pero pasando el 7º día que se levantaba, se cambiaba su ropa y dice, por eso la Biblia dice, me libraste del cilicio, me sacaste del cilicio, me cambiaste el lamento en baile. Entonces imagínate si mi mamá o mi papá murió hace 20 años, ¿por qué voy a andar guardando luto todavía? ¿Y sabe por qué muchos guardan? Porque no tuvieron la oportunidad de disfrutar con ellos. Eso. Y cuando ya están muertos, llevan unos tremendos coronas de flores así. Le llevan el mariachi, le llevan, ¿para qué, men? Le llevan la banda. Y todos los años le llevan el plato favorito a la tumba, papa, para que coma. Imagínate cómo va a comer un muerto, men. Aleluya. Estás engordando al superturero, el que trabaja ahí en el cementerio, el que lo come y vos dices, ay, mira, se lo comió mi papá. No, hombre. No solamente eso, pero también echar fuera demonios. Número que sigue, liberar a la persona de las opresiones e influencias demoníacas. Lucas capítulo 4 verso 18 dice, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Si hay algo que nosotros necesitamos hacer el día de hoy, no es llevar religión a nadie, hermano querido, es llevar la palabra que va a transformar la vida de alguien, llevar una palabra al quebrantado, al oprimido, al que está en depresión. Usted sabe el día de hoy, hermano, que hace 20 años yo nunca conocí esa palabra ansiedad. O sea, hoy hasta el niño de 5 años tiene ansiedad, imagínate, men. Y en mis épocas, ¿qué ansiedad iba a pasar? Si me levantaban a las 3 de la mañana, a los 6 años me levantaban, ¿qué ansiedad ni qué nada? A los 6 años, a las 3 de la mañana, a bañarte, a preparar la comida y vámonos a cortar café como a 3 horas de ahí, a caminar, papá, ¿qué en carro ni nada? ¿Qué espacio para la ansiedad iba a haber? No, hombre, yo, papá, deme break, que vámonos. De 7 de la mañana a 12 a la escuela. Y de 1 de la tarde a 6 de la tarde al terreno a cultivar la milpa. ¿Qué ansiedad íbamos a tener? Hoy no. Todo el mundo anda en ansiedad. En depresión. Obvio, pues sí. Para empezar lo que comemos. McDonald's, imagínate. Uber Eats. Somos tan haraganes que no nos levantamos. Como unos individuos que yo veo en la tienda a las 10 de la mañana con calcetines y pijamas. No, hombre, tengan vergüenza, hombre. Imagínate con calcetines, chanclas y pijamas y andan. Y todos así, todos atolondrados porque se acaban de levantar. Obviamente, por eso llega la ansiedad. Porque nuestro cuerpo no está siendo productivo. Por eso viene la ansiedad.
Hermano querido, si tú te levantas en la mañana todos los días a trabajar, tu cuerpo no va a estar en ansiedad. Preocúpate por tu cuerpo, métete a un gimnasio, haz algo, pero no le des espacio a todas estas cosas que la misma sociedad te dice. Imagínate lo que nosotros comemos el día de hoy, qué es lo que te está haciendo daño, qué es lo que te está causando esta comida, muchas cosas. Y todo es, hermano, producido por algo y para una sola cosa, hermano querido, para que el humano termine así, todos metidos en un cuarto, manipulados por un sistema. En aquellas épocas yo hasta hace unos años que yo vine a conocer a mentado ansiedad, hombre. Allá te sentías ansiedad y tu papá te daba 3, 4, 5 trancazos y te olvidaba, vámonos, porque ya no había nada, vámonos. Pero no, los niños a los 5 años con post-estrés. Ya los niños a los 6 años que le duele la espalda y no me andan. I don't know, hermano. Y por último, para ir terminando con este asunto, ay, se me fue el tiempo rápido. ¿Por qué necesitamos tocar el arpa? Para que seamos portadores de paz. Y esto, hermano querido, esto es bien importante. Donde tú tienes la oportunidad de ir, siempre sé portador de paz. Mire lo que nos dice Filipenses 4:6. Dice, no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, muchos de nosotros, hermanos, nos estresamos, nos ponemos llenos de ansias, porque nosotros queremos ver las cosas a mi tiempo, a mi manera. Y a veces nosotros no tomamos el tiempo, primero, por lo que dice Pablo, en orar. Muchos de nosotros actuamos y después oramos. Y debería ser lo contrario. Primero necesitamos orar y después actuar. Entonces, dice Pablo entonces, que no solamente oren, en ruego presenten sus peticiones, pero a la misma vez den gracias por lo que ya oraron. Pero si yo no tengo lo que pedí y no lo tengo todavía, ¿por qué tengo que dar gracias? La Biblia nos dice que usted tiene que llamar las cosas que no son como que sí ya son. Entonces, cuando nosotros no somos portadores de paz, llegamos a una casa y somos buenos como latinos, y tu amiga te dice, mira, fíjate que me ha salido una bolita que, mira, mi mamá de eso murió, man. No me vengas, si me vas a llegar con esas cosas a la casa, mejor no me vengas a visitar. La verdad. No me vengas a visitar porque, o sea, en vez de ayudarme, me vas a hacer que desmaye más. Y como vemos, nosotros somos buenos para eso, para creer lo malo rápido. Somos bien mal y somos muy buenos para dar esos diagnósticos, ¿verdad? Ay, no, es que sí, mira, no, anda al hospital porque no. Pero si somos portadores de paz, cuando alguien te platica algo, ¿sabes qué? Dile, probablemente yo no te tengo una respuesta, pero conozco a alguien quien te puede traer una respuesta. Y hoy vamos a orar para que Dios te quite eso. Que tú le des una solución a las personas con las cuales estás hablando y que no seas un médico cuando ni siquiera conoces la medicina. ¿Por qué? Porque es ahí cuánta gente se trauma por lo que tú le dices. O sea, yo por eso lo que le he contado, a mí me salió algo aquí en el oído. Pero por andar usando esos audífonos, si a usted le gusta usar audífonos, está bien, úselo, pero límpielo. Yo no los limpiaba y me salió algo aquí bien feo y me picaba y se me hizo una bolita. Me voy a una clínica y la mujer me dice, necesito mandarle a hacer una biopsia porque es cáncer. No, hermano, y a mí se me caía el mundo ahí encima. Y yo le digo a mi mujer, ¿y cómo con la iglesia? Y te voy a dar joven, todavía no te he disfrutado mucho, ¿no? Y yo llorando. Y Dios nos mandó a otro hospital allá. Y ella nos dijo, no, dice, esta es una cosa que se llama hongo, pum, pum, y pum, andate, me dijo. Ah, ok.
¿Y sabe cuánta gente dando diagnósticos andan así en la vida, hermano? Donde tú vayas, siempre da una palabra de paz sobre la gente. Dile, yo conozco a alguien quien puede transformar, yo conozco a alguien quien puede traer una sanidad sobre tu vida. Ahora, mire lo que sigue diciendo entonces. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Necesitamos nosotros ser hombres y mujeres que porten paz donde quiera que vayamos. Que cuando tu esposa llegue en la mañana o en la noche, mira, fíjate que tranquila, relax, vamos a orar. O que somos de aquellos que cuando llega alguien te dice, mira, fíjate que en la iglesia, sí, mira, es que yo, mira, eso me confirma que lo que yo estaba pensando también. Entonces el pastor está haciendo algo, sí. No, hombre mío, no se queda, no, ¿qué tipo de personas somos nosotros? O sea, porque a veces no entendemos, hermano querido, y en vez de ayudar le echamos más leña al fuego y empezamos a entonces sí, eso es lo que está pasando. ¿Tú sabías que con una palabra que le digas a alguien puedes transformar su manera de pensar? Y tú pensabas que las palabras se las llevan el viento. Es lo que el mundo te dice, las palabras se las lleva el viento. Mentira. Porque si hay un viento contrario, la regresa. Y esas mismas palabras que tú dijiste para dañar a alguien van a regresar y te van a dañar a ti. En otras palabras, cuando alguien te venga a contar algo de alguien, sé portador de paz. No salgas con el machete, sino que dile, mira un momento, tal vez la situación no es así. ¿Qué tal si lo vemos desde este punto de vista? Pero nosotros no somos así. Y en las iglesias se levantan unos tremendos chismes porque no somos portadores de paz. Pero somos muy buenos para cantarle al Señor, te amo más que a mi vida, llorando. Ay, Señor. Se quitan los zapatos y los tiran por allá y empiezan a danzadera por todos lados y andan las diáconas cuidándolas que no se vayan a golpear las hermanas, pero tremendas chismosas. Wow. Tremendas calumniadoras. Y uno dice, bueno, y entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué iglesia? ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros el día de hoy? El mundo necesita una palabra que pueda transformar. Hermanos, nosotros miramos la cantidad de personas que se están quitando la vida por la dicha famosa ansiedad y depresión. Mientras nosotros estamos viendo la cantidad de personas que se están muriendo yendo al infierno, nosotros estamos aquí tranquilos, disfrutando, diciendo, ¿y qué estará haciendo el pastor? Lo veo medio raro. Lo miré con un nuevo carro, ¿qué estará haciendo? Nos ponemos de pie, hermano. Y los músicos se me vienen.